Ya ha terminado esa primera sesión del juicio. Además, hemos sido testigos de la salida tanto de la madre de Romina como de la abogada de la familia y también del principal acusado, Raúl Díaz, que además ha reconocido como titular de esta primera jornada, asume la autoría del crimen. Le dio muerto, así aseguraba a Romina Celeste en enero del año 2019. Analizamos este asunto desde dos vertientes relacionadas pero diferentes, desde un punto de vista emocional, psicológico. Para ello hoy nos acompaña Leocadio Martín, psicólogo. Muy buenas tardes. Y también nuestro compañero Antonio Herrero, periodista y jurista. Buenas tardes. Wendy, buenas tardes. Quería formularte, Antonio, la primera pregunta. Este juicio es para el Tribunal del Jurado. ¿Por qué? ¿Cuántos son? ¿Y cómo se eligen a estas personas, al jurado que forma parte de este juicio? Pues Wendy y Pedro, básicamente lo que se trata de, a través del Tribunal del Jurado, es que pues, todos los ciudadanos participen en la administración de justicia. Es uno de los artículos de nuestra Constitución y se decidió a través de del Tribunal del Jurado. Todos los homicidios cometidos en España se enjuician a través del Tribunal del Jurado. Son 9 personas de la provincia en donde tenga sede el órgano judicial. En principio, pues no van a poder ser aquellas personas que tengan conocimientos jurídicos, sería una de las excusas. También aquellas personas que por la relevancia del cargo que ocupen, pues formar parte tendría un grave perjuicio para su empresa, y también, pues evidentemente, que sean vecinos de esa provincia y que sepan leer. ¿Y estas personas están aisladas antes del juicio? Esa es una de las críticas que se hace. Hoy se ha conformado este Tribunal del Jurado, son 9 personas con dos suplentes y evidentemente todos los que hablamos de esto pues tenemos esa duda. Precisamente perdona Pedro, si permanecen aislados o no, que en la mayoría de los casos pues no. Enseguida vemos también esa parte más jurídica de este asunto y seguimos también analizando la parte psicológica de este caso, pero a esta hora volvemos hasta las puertas de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Allí continúa Isaías Santana. Isaías, resumen de lo acontecido en esta primera jornada de ese juicio. Pues sí, resumimos a primera hora de la mañana, fue cuando se constituyó ese jurado, como bien dicho nuestro compañero Antonio, con 9 personas de jurados y 2 de suplentes. Luego se retrasaba un poco el inicio de la vista, finalmente se pudo hacer. El presidente del tribunal pues había denegado la petición del letrado de Raúl Díaz de que se hiciera a puerta cerrada, se hizo a puerta abierta. Finalmente reconoció los hechos acaecidos por parte del acusado y nada, como ustedes han visto en directo, salía Miriam, la madre de Romina, que decía que no quiso estar dentro de la sala, y también el acusado Raúl Díaz, que incluso cuando le preguntábamos ¿quiere usted pedir perdón a la familia?, pues ahí también guardaba silencio. Queremos ahora ver un vídeo que resume un poco cómo ha sido este caso Romina, cómo está siendo. Fue la primera víctima de violencia de género de 2019 en Canarias. El 31 de diciembre de 2018, Romina Celeste daba sus últimas señales de vida para posteriormente desaparecer sin dejar rastro en Lanzarote. Fue asesinada el 1 de enero de 2019. Familiares y amigos iniciaron una búsqueda durante varios días por toda la isla sin éxito, a la que pronto se sumó una extensa investigación de la Guardia Civil. Los agentes concluyeron que las principales sospechas recaían en su marido, Raúl Díaz, quien fue detenido 13 días después de la desaparición de la joven, el 13 de enero de 2019. El hombre terminó confesando haberla descuartizado, quemado y arrojado al mar, si bien nunca reconoció haber terminado con su vida. Ante la imposibilidad judicial de finalizar la instrucción previa en plazo, Raúl Díaz fue puesto en libertad provisional con cargos el 13 de enero de 2023, justo 4 años después de su detención. La Fiscalía solicita 20 años y 11 meses de prisión por los 6 delitos que se le atribuyen al presunto asesino, entre ellos el de homicidio. Unas penas que podrían ser mayores de prosperar la acusación del Instituto Canario de Igualdad, que eleva la gravedad a asesinato. Un jurado popular determinará si es culpable o no en la Audiencia Provincial de Las Palmas en el juicio previsto hasta el 16 de junio. Y una primera sesión que ha concluido en el día de hoy y que continuará el próximo lunes. Leocadio, en esta cuestión hablar también de varios conceptos. Por un lado,
dolor, profundo dolor, el de una familia, de la familia de Romina Celeste, y por otro lado, un duelo que no ha terminado por cerrar. Es terrible y sobre todo eso, sobre todo lo que has comentado, Pedro, el que el duelo no ha terminado y que además la familia, la incertidumbre. Recordemos la incertidumbre de no saber qué pasó con tu hija, qué ocurrió con tu hija y demás. Es muy importante el que eso lo tengamos en cuenta y creo que es lo que estamos intentando hoy, ¿no? Ponernos en el lugar de la familia y de su madre en particular. Bueno, ella precisamente lo que decía cuando llegaba a esas puertas de la audiencia provincial es que quería algo, aunque sea un pequeño resto de su hija para poder enterrarlo. Precisamente un compañero nuestro, Isaías Santana, estaba ahí a las puertas de la audiencia provincial cuando llegaba Miriam, la madre de Romina Celeste, que llegaba precisamente con la foto de su hija buscando justicia y ya aseguraba que no va a aceptar ese perdón. Para que esté presente conmigo, para que ella también escuche que la ley está con ella, que la justicia se hizo. Por eso la traje conmigo. 4 años de dolor es mucho. El duelo está presente. Que no me pida perdón porque yo no voy a perdonar. 4 años de dolor son muchos años. 1.613 días han pasado, Leocadio. Una situación bastante difícil de entender, ¿no? De empatizar con esta familia, que además lo ha vivido a distancia. Que... Desgraciadamente es difícil de entender, pero también desgraciadamente tenemos casos como el de Marta del Castillo y sus padres, sus abuelos, y el caso de Madeleine McCann en España, que hemos visto el deterioro que se ha ido produciendo en la familia, deterioro tanto físico como mental, que se llega a producir. Esta señora probablemente, y el resto de su familia, no va a ser igual nunca. Es durísimo lo que están viviendo, porque no estamos hablando del fallecimiento de alguien que ha fallecido por causas naturales, sino es la conciencia de que tu hija le hicieron daño. Es muy duro esto, es muy duro, y además que todo lo que ha rodeado de este hombre, si no recuerdo mal, salir de prisión, volver otra vez y demás, es terrible todo esto y todas las circunstancias. A veces creo que la justicia debería ponerse un poquito más en el lugar de las víctimas y de las familias de las víctimas, y algunas veces habría que acelerar un poco para que estas cosas no ocurran y no tengamos que ver cómo la madre, la pobre, pues está destrozada, destruida de cualquier tipo de física y mentalmente, ¿no? Quizás fomentar la empatía también desde la Administración de Justicia. Antonio, en esta primera sesión ha culminado, continuará el próximo lunes. ¿Qué nos espera a partir de ahora en lo que al procedimiento judicial se refiere? En cuanto al procedimiento, el lunes y hasta el viernes lo que está previsto es la declaración de los peritos que se ratificarán en su informe. Pues, por ejemplo, uno de los peritos será el análisis de ese trozo de pulmón, que es lo único que se ha encontrado de Romina, también de los restos, que a pesar de que Raúl pues intentó borrar los restos de esa barbacoa, de ese apartamento, pues se tendrán que ratificar en ese informe. Los testigos que pues ratificarán las peleas que escucharon, esos gritos, esos enfrentamientos constantes. Y Pedro, lo decía Leocadio, esa rapidez de la justicia va a conllevar, esa falta de rapidez en este caso, va a conllevar que muy probablemente Raúl Díaz se vea beneficiado de una atenuante de dilaciones indebidas. Recordemos que ha estado más de 4 años y medio en un proceso relativamente sencillo. Una instrucción de 4 años es mucho tiempo. De hecho, cumplió el máximo de prisión provisional, que se le va a restar de la condena que tenga, porque ya la ha cumplido. Y por otro lado, también se le va a aplicar otra atenuante, que es la reparación del daño. Ya ha ingresado a la familia de Romina los 300.000 euros que se le solicita, tanto como por esa responsabilidad derivada del delito, tanto por Emilia Zaballos, la abogada de la familia, como por la fiscal. Bueno, vamos a escuchar precisamente las palabras de Raúl Díaz en esta celebración del juicio. Usted actuó con la intención de causar la muerte o representándose ese resultado. Reconozco. Usted mató a Romina por considerarla que era un ser inferior con el que podía desatar su rabia, y por el hecho de ser ella una mujer joven, extranjera, sin recursos, que ejercía la prostitución. Sí, lo reconozco. Con posterioridad a darle muerte voluntaria, se deshizo del cuerpo en la forma que se describió aquí, utilizando para ello una barbacoa donde la quemó. Sí, lo reconozco. Esos restos del cuerpo se deshizo de ellos en diferentes partes del litoral de la isla de Lanzarote. Exactamente. Bueno, pues esas eran las primeras palabras de Raúl Díaz. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos escuchando todo lo que ha dado de sí esta primera jornada del juicio por el asesinato de Romina Celeste. Hasta ahora. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta, continuamos esta recta final de Ponte al Día, continuamos analizando esta primera jornada del juicio celebrado esta misma mañana sobre el asesinato de Romina Celeste. Nos vamos a ir en directo hasta el exterior de la Ciudad de la Justicia con nuestro compañero Isaías Santana para conocer los titulares que desgranan esta primera sesión. Adelante, Isaías. Pues la verdad, Wendy, que ha sido una jornada de tensión y de emoción, fuera y dentro de esta Ciudad de la Justicia. Desde primera hora de la mañana veíamos que llegaba con una fotografía de su hija Miriam, una fotografía que la tenía bien pegada al corazón y que ella nos explicaba que esa fotografía va a ayudarla muchísimo a asumir el dolor de poder estar en esta jornada de juicio. También veíamos cómo llegaba el acusado Raúl Díaz sin mediar ni una sola palabra y tensión también dentro, porque ahí se estaba hablando de lo que había ocurrido. Incluso la abogada de la familia de Romina pues se reconocía la violencia que ella había sufrido durante todos estos años. Hemos preparado un vídeo que puede resumir perfectamente lo que ha ocurrido hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Este era el momento en el que llegaba la madre de la víctima a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha desplazado desde Paraguay para acudir a la vista. Rostro muy serio, en compañía de la abogada de la familia, Emilia Zaballos, y portando una foto de su hija, a la que en todo momento tiene presente. Para eso lo traje, para que esté presente conmigo, para que ella también escuche que la ley está con ella, que la justicia se hizo. Por eso la traje conmigo. Una madre que no olvida. Que no me pida perdón porque yo no voy a perdonar. Porque para la defensa, Raúl Díaz es el claro culpable. Estamos totalmente convencidos que es el autor de todos los delitos que estamos pidiendo, que existen pruebas en el procedimiento sobradas para que lo acredite. Minutos después llegaba el acusado a la Ciudad de la Justicia de la capital Gran Canaria, con rostro serio y actitud muy tranquila. ¿Quisiera de hacer algunas declaraciones? Declinando cualquier oportunidad de ofrecer declaraciones antes de la vista oral. El juicio estaba previsto para las 10:30 de la mañana, pero ha empezado con retraso. Ya la vista oral en curso, así ha sido la primera intervención de la acusación particular. Estuvieron en urgencias. Que Romina fue atendida y que dijo que era víctima de violencia machista. Raúl fue a recogerla y se la llevó. Y que se la dio de alta voluntaria sin activar el protocolo de violencia de género. Detallando cómo era la relación que mantenían Romina Celeste con Raúl Díaz antes de aquel fatídico 1 de enero de 2019 y teniendo muy claro que solo persiguen que se haga justicia. Optamos por ese homicidio, vamos alineados con la Fiscalía y de ahí la conformidad. Y llegaba el momento de que el acusado se sentara en el banquillo para declarar. ¿Usted actuó con la intención de causar la muerte o representándose ese resultado? Reconozco. Usted mató a Romina por considerarla que era un ser inferior por el que podía desatar su rabia y por el hecho de ser ella una mujer joven, extranjera, sin recursos, que ejercía la prostitución. Sí, lo reconozco. Declarándose culpable de cada uno de los cargos que se le atribuyen, hecho con el que se llegaba al final de la vista. Sí, lo reconozco, eran las palabras de Raúl Díaz al ser preguntado si había acabado con la vida de Romina Celeste en enero de 2019. Decía nuestro compañero Isaías Santana que había sido una jornada intensa y de mucha emoción, no solo dentro de esa sala 17 de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sino también fuera. Veíamos esa imagen de Miriam, de la madre, profunda emoción, profundo sentimiento, que ha venido sola desde Paraguay para asistir a este procedimiento judicial. Leocadio, yo creo que es imposible prácticamente recuperarse después de esto, pero a partir de hoy, ¿esa familia va a poder pasar de alguna manera página con esa justicia? Es muy difícil. Han sido muchos años, han sido mucho dolor. La madre habla de Romina todavía en presente, en primera persona. Es importantísimo que tengamos en cuenta que no ha sido solo
Romina la que ha perdido la vida, que le han quitado la vida, sino se la han quitado a la madre y a mucha parte de su familia. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Los duelos, los seres humanos necesitamos componer un duelo y terminar un duelo. Necesitamos empezarlo, llorar a nuestras personas queridas y a partir de ahí, desde nuestras propias creencias, incluso empezar a hablar con ese recuerdo. Ella no lo ha podido hacer, por eso insiste tanto en que necesita poder enterrar o poder darle sepultura a su cuerpo de su hija. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, por muy duro que nos resulte a nosotros. Claro, Leocadio, porque ella incluso ha llegado a decir ante las cámaras de nuestro programa que no ha asimilado que su hija esté muerta. La escuchamos. Pero gracias a mi abogada estamos aquí para la pelea que viene. No asimilo que ella está muerta. No lo asimila, y es que... No lo asimila. Yo estaba pensando, porque ves la conexión, estaba pensando en la abogada, en su abogada, cómo ha tenido que vivir esto en primera persona, el dolor, ¿no? Porque supongo que la madre también tendrá algún tipo de asistencia psiquiátrica o psicológica, pero el vivir esto en primera persona a un profesional lo cambia, lo cambia muchísimo, porque es madre probablemente también. Entonces, todo esto lo tenemos que intentar ver, como decías antes, desde la empatía y desde ponernos en el lugar de la otra persona, sin juzgar cómo nos hubiéramos sentido nosotros, sino en el lugar de la otra persona. Vamos a rescatar en este momento otras de las palabras que decía también Miriam Núñez, la madre de Romina Celeste, en la que pedía que se le dijera dónde estaban los restos de su hija y que se los devolvieran. Decía esto. ¿Dónde están los restos de mi hija? Necesito, no un pequeño pulmón que yo estoy pidiendo para llevar, solamente un pequeño pulmón ahí. Yo necesito el cuerpo de mi hija. Necesita el cuerpo de su hija, aunque sea ese pedacito de pulmón, ¿no? para enterrarlo. El no encontrar los restos de Romina también ha dificultado todo el proceso. Y por otro lado, preguntarte cuándo se le hará entrega a esta madre pues los restos que se han podido encontrar. Dificulta, por no decir imposibilita, Wendy, por lo siguiente: el asesinato requiere de una serie de circunstancias, en este caso la alevosía, que es pues la ampliación voluntaria del dolor o de ese daño causado voluntariamente a otra persona, y sin cuerpo pues evidentemente no se va a poder nunca probar. Esto de hecho lo sabe la defensa de Raúl, por supuesto, lo sabe también la Fiscalía, y precisamente lo decía al inicio el fiscal, no califica como asesinato porque no tiene el cuerpo. Por lo tanto, no se va a poder probar ninguna de las circunstancias que permitiría condenar a Raúl por asesinato. En cuanto a los restos, ese pequeño pues trozo de pulmón, que es lo único que se ha encontrado, decía la madre de Romina que ella pues le gustaría, ¿no? que Raúl dijese dónde están los restos. Raúl siempre ha declarado, tanto ante la Guardia Civil como en la fase de instrucción, que lo esparció al mar, con lo cual es muy complicado de que, aún diciendo el punto exacto, hubiese esos restos. En cuanto a la entrega, evidentemente una vez que se termine las vistas orales, los días que queden previsiblemente hasta el viernes, pues ya se le hará entrega a ella, porque para nada quiere evidentemente los restos otra persona, ¿no? Claro, aquí lo que estamos viendo es una madre en busca de justicia y en busca de dar digna sepultura, aunque sea a una mínimo resto de su hija, Leocadio. Es que eso es su hija para ella, y es lo que probablemente necesite tener constancia de que ahí está su hija y que puede pues darle sepultura, lo que ella decida. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Lo hemos visto, lo hemos hablado en este programa. Desgraciadamente nos ha tocado hablar de circunstancias similares, con no encontrar los cuerpos de personas que de alguna manera habían sido asesinadas y demás, como fueron el caso de las niñas que sus padres tiraron al mar o se ahogaron y demás. Eso es durísimo, porque es muy, muy, muy complicado el sobreponerse a ese duelo. Claro. Y estamos hablando de lo que se llama en psicología una muerte antinatural, es decir, el orden no es, o sea, muere tu hija antes de que mueras tú. Además añade eso. A mí la verdad es que todo esto me causa, dar una opinión como psicólogo me cuesta a veces, porque incluso tengo muchas ganas de preguntarle cosas a Antonio de cómo todo esto se puede valorar, porque el daño que le está haciendo este señor con la estrategia que ha utilizado
porque evidentemente ha sido una estrategia a la madre, es terrible. Pero espero que la madre se quede con eso, con la posibilidad de ya saber que esto está empezando a cerrarse. Claro, al final lo que estamos viendo es que hemos asistido también, bueno, pues a un giro un poco de los acontecimientos, del desarrollo de este caso, porque en un primer momento Raúl no aceptaba haber cometido ese crimen y al final hoy sí que ha reconocido la autoría de los hechos, Antonio. En cualquier caso, suele ser lo habitual en este tipo de casos, porque es cierto que la prueba solo se practica en el juicio oral, lo que tiene hasta este momento se denominan indicios, pero con unos indicios tan claros suele ser lo habitual, sobre todo por ese premio, entre comillas, ¿no?, que otorga la ley a las personas que se conforman con la reducción en 1/3 de la pena que se le iba a imponer. Es la forma, digamos, que se premia a estas personas por su colaboración o sobre todo por el ahorro de todo este proceso, ¿no? No digo ahorro económico, pero sí temporal, sí de prácticas de todas esas pruebas, y así, digamos, en cualquier caso, ¿no? Es difícil igual de entender, pero así bien establecido por nuestro sistema. Hay que recordar que también Raúl Díaz ha pasado ya 4 años en prisión preventiva. Estamos desgranando, analizando todo lo que ha dado de sí esta primera jornada del juicio. A continuación vamos a rescatar ese momento en el que intervenía en esta sesión Emilia Zaballos, la abogada de la familia. Que estuvieron en urgencias, que Romina fue atendida y que dijo que era víctima de violencia machista. Raúl fue a recogerla y se la llevó, y que se la dio de alta voluntaria sin activar el protocolo de violencia de género. Dejar muy claro que evidentemente, coincidiendo con la Fiscalía, no podemos optar por asesinato por la dificultad, pero sí tenemos que decir que el fiscal ha hablado de agravantes. Yo hablo de atenuantes. Existen las dilaciones indebidas, y es cuando en un proceso se producen retrasos injustificados, y son cosas que no deberían pasar en el sistema. Entonces, por eso optamos por ese homicidio, vamos alineados con la Fiscalía, y de ahí la conformidad. Ahí estaban las palabras, la intervención de la abogada de la familia, Emilia Zaballos, que comentaba precisamente que abogan por el homicidio, ¿no? En este caso, porque no les quedaba de otra debido a la dificultad del proceso en otro sentido. Efectivamente, ese homicidio, Wendy, Pedro, y yo sobre todo me quedo con estas últimas palabras de Emilia: el sistema ha fallado judicial, y como consecuencia de todo ese retraso se le va a aplicar un atenuante de dilaciones indebidas, con lo cual se le ha rebajado una pena pues que probablemente de haber ido el proceso normalmente pues sería más alta. Claro, y ese retraso y esas dilaciones también de alguna manera han afectado a la familia. Lo ha denunciado en numerosas ocasiones Emilia Zaballos. No podemos seguir fallando de esta manera. No podemos seguir fallándole a las víctimas de violencia de género, y no podemos seguir dando este mensaje de que de alguna manera se puede negociar con las dilaciones, como bien decía la abogada. No podemos, porque esto hace muchísimo daño a la familia y a su madre en este momento, ¿no? Pues Leocadio, brevemente, porque ya nos estamos quedando ya sin tiempo, un breve titular de toda esta situación, de todo este caso que hemos ido analizando hoy. Yo es que no puedo dar otro titular que mandarle nuestro enorme abrazo a su madre y a su familia. Es lo que en este momento podemos hacer desde aquí, nada más. Ya para terminar, Antonio Herrero, también una frase, te voy a permitir porque nos quedamos sin tiempo. El sistema de justicia le ha fallado a esta familia. Bueno, pues con esos titulares nos quedamos. Gracias, Antonio Herrero, Leocadio Martín, y nosotros ya terminamos nuestro programa de hoy, pero nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, que pasen buen fin de semana. Buen fin de semana. Telenoticias 1. Adiós.